al Señor para ir a Nicaragua desde hace ya varios meses y nos fuimos una semana. Por la gracia del Señor estuvimos en 8 ciudades diferentes compartiendo el Evangelio en cada una de estas ciudades. Yo quisiera saber si en medio de nosotros hay hermanos nicaragüenses. Levante la mano para verlos. Todos los hermanos nicaragüenses, levante la mano. Les traigo noticias desde Nicaragua. Mire, tenemos varios hermanos que vienen que están en el país, pero que pertenecen a este país. Dice el pastor Samuel Iyú que Corea es su patria, pero Costa Rica es su casa. Y a mí me gustó esa frase: Colombia es mi patria, pero Costa Rica es mi casa. Cuando yo fui a Colombia no veía la hora de regresar a mi casa. Ya yo veo Costa Rica como mi casa. Me impresionó Nicaragua algunas cosas, como por ejemplo sus carreteras. Usted puede viajar 2 o 3 horas sin encontrar una curva y sin encontrar un hueco. Todas las carreteras son lisitas, lisitas, lisitas. Me impresionó en Nicaragua la cultura para manejar. Qué respeto los nicaragüenses para manejar. Si el letrero dice a 80 kilómetros, la gente va a 80 kilómetros. Y si más adelante dice a 45 kilómetros, la gente va a 45. Y si dice a 25 kilómetros con escolares, así dice, la gente va a 25 kilómetros por hora. Yo tengo que reconocer que yo nunca había manejado así, porque esas señales uno las ve y regularmente es como si no existieran. Y me traje ese principio en mi corazón. Para que se dé una idea, las cebras, para que los peatones no tienen semáforos. ¿Por qué no tienen semáforos? Yo pensé que cómo no le dan prioridad a los peatones, deberían de haber un semáforo. No tienen semáforos porque la gente respeta las cebras. La gente ve una cebra y baja la velocidad, aunque sea una autopista. La gente baja la velocidad por si van personas, para que las personas puedan transitar con tranquilidad. La policía, por lo menos en mi caso, me detuvieron 5 veces. Y las 5 veces fueron amables, no intentaron sacarme dinero, no intentaron nada. Y además hay una palabra clave, pero clave, que a mí nunca me había sido tan útil esa palabra: somos cristianos. Inmediatamente le cambia el aspecto al policía, inmediatamente le cambia todo su requerimiento en cuanto a todo lo que está haciendo, y vuelve a ver, son cristianos, ok, le devuelven los documentos y siga adelante. Las noticias engañan, que están persiguiendo a los pastores, que los están encarcelando. Mentira. Tuvimos una reunión con la alcaldesa de La Paz Centro y una señora súper amable nos hizo una carta, nos hizo un documento, y ella nos explicaba qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Ortega, unos cuantos arzobispos se levantaron contra él, y él no está en contra del catolicismo tampoco, así lo generan. Él está peleando con los arzobispos que se le están poniendo al frente. Entonces no es un asunto que usted es católico y va para la cárcel, tampoco es así el asunto que están viviendo allá. Otra cosa que tengo que resaltar es que los hermanos nicaragüenses son demasiado amables, pero extremadamente amables. En todo lugar, en las 8 ciudades donde estuvimos: Nandaime, Nindirí, Masaya, Granada, Momotombo, La Paz Centro y Managua. En las 7 ciudades que estuvimos, en las 7 ciudades la gente es supremamente amable. La gente no está esperando ver qué usted le lleva o qué le quita, más bien están esperando qué dar. En todas las casas, casas muy humildes, así de piso de tierra, algunas de ellas, casas muy muy humildes, todo el mundo está esperando qué darle a uno. Quieren que uno coma y pruebe de todo, y sirven con ganas, hermano, así, con ganas. En Nicaragua se come bastante. Yo creo que ahí sí subiría de peso yo. Que tome pinolillo, que tome bao, que coma bao, que coma un vigorón, que tome semilla de jícaro, que tome, eso sí me lo aprendí, todo el montón de comidas, de frescos, hacen un cholao, un raspado. Qué respeto de raspado los que hacen en este lugar. Así que me vine muy feliz de haber visitado Nicaragua. Esperamos en Dios viajar cada 2 o 3 meses. El pastor Samuel está viajando también cada 2 meses, para ver si podemos, con la gracia de Dios, levantar una iglesia de justos en Nicaragua. ¿Cuántos van a orar por eso? Estuvimos en el seminario, predicamos en varios lugares, pero el seminario lo dimos en Momotombo. Cuando yo entré a esta congregación, me puse al frente, yo les hice una pregunta a todos. Yo quiero saber en esta mañana, ¿cuántos de ustedes son justos como Jesús? Y hubo un gran silencio,
y no hubo ni un solo brazo en un poco más de 70 personas que hubieron la primera noche que levantara sus brazos. Hice una segunda pregunta: ¿cuántos de ustedes son santos como Jesús? Ninguno levantó sus manos. Luego hice una tercera pregunta: ¿cuántos de ustedes están preparados para entrar al reino de los cielos? Y se escucharon algunos amén, muy suavecito, y otras manitas así medio levantadas. No habían justos en ese lugar. Y yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos justos hay aquí en este lugar? Pero ¿cuántos justos no de palabra, sino justos que fueron tocados por el evangelio y realmente el fruto de Dios está surgiendo en su vida y en su recorrido como vida? Para poder entrar al reino de los cielos, le dije yo a los hermanos nicaragüenses, debemos ser justos como Jesús y santos como Jesús. A ese mismo nivel. Yo no puedo ser menos justo. Una persona levantó la mano porque tienen una sed tremenda de la palabra. Pastor, disculpe lo que voy a decir, pero la Biblia dice que justo es solo uno, y es Jesús. Él es el único justo, porque eso dice la Biblia. Otro levantó la mano y dijo, pero Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Y uno más lanzado levantó la mano y: pastor, usted es justo como Jesús, y usted es santo como Jesús. Y yo le dije: sí, yo soy justo como Jesús. Yo soy igual de justo, igual de santo como Jesús. Y estoy tan limpio y sin un solo pecado de la misma manera que está Jesús. La salvación no es porque yo cante, no es porque yo alabe, no es porque yo aplauda, no es porque yo dé un diezmo, no es porque yo ofrende, no es porque yo deje esto, porque deje aquello. La salvación es un don de Dios que yo tengo que entender perfectamente. Porque si no lo entiendo a perfección y me muero simplemente siendo un hombre, una mujer piadosa, me voy al infierno. Hechos 16:30. Vamos en esta mañana a meditar con mucho cuidado, porque la Biblia da respuestas diferentes a una misma pregunta. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nosotros los justos debemos ser muy sabios. Póngame mucha atención, esto para los justos renacidos. Debemos ser muy sabios y desarrollar muy bien el entendimiento y sobre todo el discernimiento. Si usted toma nota, tome esta nota: orar por discernimiento. El justo debe de tener un discernimiento para conocer el momento indicado para dar el perdón de pecados a los perdidos de este mundo. El perdón de los pecados no se le entrega a cualquier persona. Cualquier persona podría ser como un perro o como un cerdo, lo vamos a ver ahora, que pisotea el evangelio. Nosotros debemos de tener el discernimiento de parte de Dios para saber cuándo entregar realmente el perdón de los pecados a un pecador. Porque hay personas que entienden el evangelio y se preocupan por su abuelita, se preocupan por su papá, se preocupan por sus hijos. Entonces los reúnen, los sientan y les entrega el perdón de pecados sin llevarlos al arrepentimiento. Y esa persona medio comprende: ya fui perdonado, entonces ya Cristo perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Wow, no tengo que hacer nada. Wow, esto está bueno. Y se van a pecar. Comienzan a cambiar de novio, como cambiar zapatos. Comienzan, entonces, como ya yo soy justo, puedo dejar a mi esposa que ni le amo. Puedo empezar a robar porque ya yo soy justo, porque nunca se arrepintió. No hay temor de Dios en él. Un justo nunca puede estar seguro de su justicia si no tiene temor de Dios, porque la justificación llega a través del temor de Dios. Primero experimento ese gran temor de estar bajo su juicio. Primero experimento ese gran susto, esa gran agonía. Estoy bajo el juicio de Dios. Si me muero, me voy al infierno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así estaba el carcelero de Filipos. Lo tenía todo perdido, al punto que se iba a quitar la vida. Entonces su corazón estaba noble para el evangelio. En cambio el joven rico no. El joven rico se creía salvo y se acercó a Jesús
para ver qué sacaba. Y entonces Jesús no le entregó la gracia, le entregó la ley. Debemos aprender a saber cuándo nosotros dar el perdón de pecados, porque los justos somos los únicos sobre la faz de la tierra que podemos darle el perdón de pecados a una persona. Una persona no se puede salvar en una campaña evangelística donde no haya un predicador justo. Una persona no se puede salvar en una reunión de estudio bíblico si no hay un predicador justo, porque si no hay un predicador justo no se va a predicar la justicia de Dios, se va a predicar tradición. Yo le dije a los hermanos de Momotombo, me voy a meter en problemas con ustedes y les voy a complicar la vida con 4 cosas. Y en medio de las enseñanzas di la primera. ¿Dónde está en la Biblia que hay que pedir perdón para entrar al reino de los cielos? No está en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que hay que hacer una oración de fe? Yo te confieso, como mi Señor, eso no tampoco está en la Biblia eso. ¿Dónde está en la Biblia que guardándome para Él yo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Dónde dice la Biblia? Si os guardáis de todo pecado, entonces entraréis al reino de los cielos. Eso no está en la Biblia. Y finalmente, ¿dónde está en la Biblia que sirviendo puedo entrar al reino de los cielos? Son los 4 pilares en los cuales confía la mayoría de personas su salvación. Yo soy salvo porque pido perdón, yo soy salvo porque hice la oración de fe, yo soy salvo porque me guardo para Dios, yo soy salvo porque le sirvo. Y ninguno de los 4 puede salvar a nadie. Los justos tenemos la autoridad delegada por Dios para perdonar los pecados del mundo. Solo los justos. Vamos un momentico a San Juan capítulo 20. ¿Se pudo volver a conectar a internet? Se está grabando. San Juan capítulo 20. Versículo 20. Mire qué interesante y qué texto más importante para aquellos que ya son justos y han tomado este mensaje para guardarlo de una manera, no me gusta usar esa frase, pero es casi diabólico lo que usted hace. Ya usted entendiendo el mensaje de la justificación y observando toda la cantidad de personas que van camino al infierno y usted lo guardó. Guardó la palabra, guardó el mensaje, como lo hizo en Lucas capítulo 17 verso 11 en la parábola de las minas. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para alimentar a los pobres. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para sanar a los enfermos. Para revivir muertos. Eso eran señales nada más. Jesucristo vino a una sola cosa: redimir al mundo de sus pecados. Pero el evangelio de hoy es: venga que Cristo le va a solucionar su matrimonio. Por eso la gente cuando llega a la iglesia no llega con un corazón sincero en cuanto a su comunión con Dios, sino que llegan viendo a ver qué encuentran y qué sacan de Jesús. Jesús alimentó a los pobres, Jesús sanó a los enfermos, revivió a muchas personas que habían muerto, pero eso eran señales. Nunca ese fue el propósito principal de su venida. El propósito principal era salvar a los redimidos, es nuestro propósito. De venida para acá, estaba en una ciudad que se llama Nandaime y pasó algo muy curioso. Queríamos comer, no encontrábamos dónde comer. Fuimos a un lugar, fuimos a otro lugar, llegamos a una pulpería. El Señor me dice: en tal lugar, ahí usted puede encontrar enchiladas y cosas para comer. Entonces yo me subí al carro y el Señor sacó la cabeza de la pulpería y me dice: parqué en la bomba. En la bomba no dicen ahí, en la gasolinera. No en la calle, yo me hubiera parqueado en la calle. Entonces yo llegué a la gasolinera y me puse, y había un señor ahí arreglando un carro. Y saqué hey jefe, aquí me puedo parquear para ir a comer ahí. Y él me dice: siervo, no sé. Siervo, ¿de dónde salió? Si ni conozco, ¿por qué me dice siervo? Entonces yo me bajo, subo, venía de una iglesia con corbatita y todo. Y el hombre estaba todo engrasado y no sé qué. Y yo le digo: voy a dejarlo ahí, me dice el Señor. Hágale, siervo, déjelo ahí. Entonces yo le digo, ¿usted es creyente? Yo soy pastor, me dice. Ah, qué bien. Y yo soy colombiano. ¿Y usted dónde es? Dice: yo soy del Salvador.
Ah, entonces dice la pastora, un nicaragüense, un colombiano, un salvadoreño. No, 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 que yo soy del Salvador Jesucristo, dice, pero yo soy nicaragüense. Y yo, barájemela bien, muchacho. Pues de hecho la pastora, ella no entendió todavía porque me mandó un mensaje en una foto que subió por ahí. El Salvador, Costa Rica. No, él no es del Salvador, él es nicaragüense, pero es del Salvador Cristo. ¿Cuántos son del Salvador aquí? Un hombre que parecía una metralleta, Pastor Franklin. Pastor, yo yo y yo y un montón de cosas. Dice que tuvo un accidente, rápidamente le cuento. Se quebró toda esta parte en los Estados Unidos y el pie se le salió y se lo cortó con el vidrio y salió volando el pie así. Iban 3 personas. Solo él sobrevivió y estaba ahí así moribundo, y entonces agarran a otro que estaba, a los otros 2 que estaban muertos, le miran el otro pie, el muchacho quedó despedazado y los doctores, ¿qué hacemos? No, pues cortemos, y le cortaron el pie a uno de los difuntos y se lo pegaron a él. Y cuando él despertó con un pie ajeno. Mire pastor, mire, vea, y así. ¿Por qué les digo esto? Eso era nada más un pequeño testimonio. Me impresionó ese asunto de que tiene un pie. Yo casi le digo que me lo mostrara, pero me dio vergüenza. Yo quisiera ver cómo es el asunto. Él dice que él mueve los dedos, mueve todo, pero yo voy a verlo otra vez en Managua, si Dios lo permite, y no me voy a quedar con las ganas. Pero sabe, dice, pastor, acabamos de comprar una Pickup viejita para arreglarle y dársela a una pastora. Y dice, pastor, nosotros repartimos comida a los indigentes, vamos a los niños, Todo lo que hace se llaman obras muertas. Porque de nada sirve si no está llevando el evangelio. Pero pastor, lo hace por ignorancia, él no conoce el evangelio. Bueno, mi deber es hacer que él conozca el evangelio. ¿De qué nos sirve irnos a donde están los venezolanos y darles comida? Eso no sirve de nada. Porque si no tienen el evangelio, se van llenos para el infierno, se van con ropa nueva para el infierno, se van con corte para el infierno, se van con pasta dental para el infierno. ¿De qué te sirve dar y hacer y hacer? Ayer, el viernes, el pastor Samuel nos explicaba algo importante en las misiones. Él decía, cuando van de misiones, ustedes se van a topar con que las personas tienen 2 clases de sed. Sed por lo material y sed por la palabra. Si usted mezcla las dos, la palabra no va a tener efecto. Si usted hace que donde usted vaya a dar, la gente te vea, porque usted puede dar y puede comprar y hacer, y entonces, no, una iglesia entera con su pastor le van a decir amén a todo, aunque no estén creyendo lo que usted diga, para no perder lo que ellos llaman la bendición de lo material, y eso es verdad, hermanos. Si usted recibe de esta congregación 200,000, 500,000 posts mensuales, aunque usted no crea lo que estamos predicando, usted dice amén, porque son 500,000 para sostener su casa. Samuel insiste, no mezclen las dos. Vayan y coman lo que les dé, duerman donde los pongan a dormir. No, económicamente no hay que hacer mucho hasta que reciban el verdadero evangelio. Cuando reciben el evangelio, el Dios de amor se encargará de todas las necesidades. Pero si ustedes llegan a un lugar y suplen, se cruzan las dos sed. Sed por lo material, sed por la palabra. Pero siempre va a ganar la sed por lo material. Hay que ayudar, sí, pero hay que tener mucho discernimiento de cómo, cuándo y dónde lo hacemos. Porque primero está que sea predicado el evangelio, y el evangelio no debe ser estorbado por las cosas materiales. Amén, hermanos. A quienes remitiereis los pecados, les son remitir. La palabra remitir es perdonar. A quienes ustedes perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviesen, les son retenidos. Este texto lo toma la Iglesia Universal para la confesión con un sacerdote. ¿Alguna vez se ha confesado usted? Yo sí. Uno entra, se sienta, señor sacerdote, he pecado. Sí, ¿usted qué ha hecho? Es que esto y esto. El sacerdote, si está de frente, nunca lo miran a uno, están así. Si está por esa malla, le dice a uno, yo te absuelvo de todos tus pecados. Pero antes de eso te dice, vaya y haga 3 Padre Nuestros, 2 Ave Marías, 3 credos y un rosario, dependiendo su grado de pecados.
Cuando usted acepta, ok, acepto la penitencia, ahora Él dice, yo te absuelvo de todos. Ellos se otorgan la autoridad para perdonar, porque aquí lo dice sí o no. Quiero escuchar, lo dice sí o no. Pero el problema es que lo entendieron completamente mal. ¿De qué manera yo puedo perdonar los pecados de una persona? Solamente hay una forma. ¿Cuál es? A través de la predicación del evangelio. Levante la mano los justos aquí, que son justos como Jesús. Usted tiene una persona en su casa que es pecadora, y no es yo te perdono, es explicándole el evangelio de Jesucristo, como esa persona va a recibir el perdón de sus pecados. Yo no recibí el perdón de mis pecados pidiendo perdón, haciendo una oración, sirviendo, ayudando, entregándome para Dios. Yo recibí el perdón de mis pecados entendiendo primero que era pecador, segundo que me iba a ir al infierno, tercero que ya estaba bajo el juicio de Dios, cuarto que nada de lo que yo había hecho, eso se llama nacer de agua. Por la palabra yo me arrepentí en haber confiado que orando, que haciendo, y en ese momento el pastor que me predicó me explicó cómo yo era absuelto de mis pecados, y en ese momento, hace 5 años, en la oficina de esta congregación, mi mente, mi corazón fueron libres de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Mis pecados pasaron a otro lugar, ya yo no tengo ni un solo pecado. ¿Cómo fue? Una persona que entendió que él podía o retenerlos o perdonarlos. Él no me los quiso retener, pero me los retuvo casi 3 meses. Porque él discernía que yo no estaba preparado para el perdón de pecados. Porque si él me hubiera entregado a mí el perdón de mis pecados de pura entrada, entonces yo añado a lo que sé conocimiento nada más. Sigo pidiendo perdón, sigo haciendo esto, pero añado un poco de conocimiento más, de que ahora Cristo cargó mis pecados pasados, presentes y futuros. El perdón de pecados jamás se puede obtener por obras. Si usted se acerca al Señor por medio de las obras, está bajo su juicio. Aunque ya me casé, pastor, aunque ya dejé de adulterar, está bajo juicio. Porque el perdón de los pecados jamás se puede obtener por obras. Es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y esa fe solo se puede obtener por medio de las Escrituras. ¿Cómo viene la fe? A la 1, a las 2 y a las 3. No, así no, con el texto. A la 1, a las 2 y a las 3. Romanos 10. No, hermano, me quedaron muy mal. Vengan todos al seminario otra vez. Romanos 10, 17, 1, 2 y 3. Eso. La fe solo se adquiere por el oír, solamente por el oír. Vamos a Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo acaba de reprender el espíritu de adivinación de una mujer. Por ende, lo arrestaron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron y lo metieron preso. Donde había un hombre que era el encargado de cuidar, era como el escolta y el encargado de cuidar a todos los que estaban allí presos. Según el contexto cultural, el apóstol Pablo fue metido en máxima seguridad, porque a las personas que encarcelaban no los amarraban con el cepo, lo amarraban de pies y de manos. Era una posición incómoda según la cultura. Ellos quedaban amarrados así de esta manera y de pie, no se podían sentar, no se podían acostar. Era una posición demasiado incómoda. Pablo y Silas estaban allí presos. Obviamente Pablo, donde llegaba, predicaba el evangelio. Seguramente él comenzó a predicar el evangelio, pero la Biblia dice que ellos comenzaron a cantar himnos al Señor, aunque estaban golpeados, escupidos, ensangrados, y en medio de la prueba ellos estaban cantando al Señor, porque los justos nos regocijamos aún en medio de la prueba, como Santiago así lo manda, capítulo 1, verso 3.
¿Qué dice Santiago? Regocijaos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Qué dice? Regocíjense, gozaos, usa la palabra. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces Pablo está cantando, está alabando a Dios y de repente se oye un estruendo y hay un temblor. Y las puertas se abren, se quiebran las cadenas, con lo que ellos estaban amarrados. Y entonces el carcelero de Filipos, cuando ve que se abrieron todas las puertas y que había temblado y que todo estaba oscuro, él se asustó y dijo: se me escaparon todos. Y agarró una espada para matarse. Y en el verso 28 de Hechos 16 dice así: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Por qué de Pablo y de Silas? Porque él ya estaba escuchando todo lo que Pablo venía predicando, haciendo en esa noche, en medio de este tiempo que él estaba preso. ¿Por qué no se fue donde otro preso? ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué le hace esa pregunta a Pablo y a Silas? Porque ya él había escuchado el mensaje. Y ahora entonces dice el verso 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué salvación está hablando? Hay tres salvaciones en la Biblia: la salvación del espíritu, del alma, la salvación del cuerpo. 1 Corintios 15, 52 y 53. Tenemos que deshacernos de este cuerpo para poder entrar al Señor. Y la salvación de la vida. ¿Cuál es la salvación de la vida? Cuando alguien está enfermo y ora y Dios en su bondad le otorga sanidad. Cuando a alguien le van a quitar su casa y Dios en su bondad le permite pagar la deuda. Pero ¿de qué salvación está hablando aquí? Obviamente, por el contexto nosotros podemos saber que está hablando de la salvación de su alma. Porque vea lo que dice. Pablo le contesta, verso 30, le pregunta al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Entonces, si yo creo, automáticamente mi casa es salva. Así nos han enseñado toda la vida. Así me enseñaron a mí toda la vida. Yo me acostaba tan tranquilo en las noches, con una salvación que ni la tenía, pero como yo me creía salvo en algunos ratos, entonces yo pensaba en mi familia que estaba en el mundo y yo decía: no, hay una promesa para ellos se van a salvar. Así lo enseñé yo algún tiempo. Antes de ser justo, todavía ya yo lo había aprendido correctamente por la gracia de Dios, pero no tenía la salvación. Tu familia no se va a salvar por el solo y simple hecho que tú seas salvo. Como acabamos de leer en San Juan capítulo 20 verso 23, a quienes remitiereis perdonar, pues más fácil, a quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no les perdone sus pecados, no les serán perdonados. ¿Cómo? A través de la predicación. ¿Por qué Pablo dice: si tú crees, tu casa será salva? ¿Por qué? Porque se supone que cuando una persona se justifica, lo primero que hace es correr a hablarle el evangelio a su familia. Sus oraciones ya no son: Señor, es que mi muchachita que le van a quitar la casa, súplele. ¿Para qué le van a suplir? Para la casa, si igual se muere, se va al infierno. Mis oraciones ahora por mi familia son una: Señor, sálvalos. Señor, sálvalos. Pastor, usted puede orar por mi esposa. ¿Por qué? ¿Qué tiene su esposa? Está grave en el hospital con un cáncer. Ok. ¿Y ella es justa? No. Oramos, se sana. ¿Y qué? Salió el cáncer. ¿Y qué? ¿De qué le vale tener vida si no tiene la salvación? A ver, ¿por qué oramos por los enfermos? Para que tengan más oportunidad para sanar, para salvarse. Ustedes recuerdan cuando Caín cayó de la gracia. ¿Recuerdan cuando Caín fue expulsado?
y fue tirado, echado errante, la Biblia dice que Dios le puso una señal para que nadie le pudiese quitar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué si ya está bajo el juicio de Dios? Esta es una pregunta que me hicieron. Pastor, ¿quién me protegía a mí cuando yo era un borracho, cuando era un drogadicto? ¿Quién me protegía a mí cuando yo era un mujeriego? ¿Quién me protegía? Entonces contestó otra persona, pues el diablo. Y yo dije, no, Dios te guardó. ¿Cómo Dios? ¿Me va a guardar para que siga robando, siga traficando? Dios no lo hacía para eso, Dios lo hacía para extender tu vida, para que fueses salvo. Por eso le puso una señal a Caín: Caín, te voy a dar más vida para que tengas más oportunidad, para que te arrepientas. No voy a dejar que nadie te mate. Y se fue, pero siguió en sus maldades. Algunos en esta mañana, en este lugar, Dios les ha otorgado más vida de lo que realmente Él tenía para ustedes. Y lo está haciendo para que tú hagas plata, para que compres una casa, para que compres un carro, para que te esfuerces en tu y seas un gran universitario y para que te esfuerces. No, eso no es lo número uno. Dios te está dando vida para que tú tengas más tiempo para arrepentirte. Pastor, ya yo soy justo. Ahora Dios te está dando más vida para que ganes más almas, no para que hagas más plata. ¿De dónde sacaste eso? Muchos aquí no pueden decir que lo que tienen es añadidura de Dios. No lo pueden decir, porque han tenido que sacrificarlo todo para comprarse un carro. Todo lo tuvieron que sacrificar. Eso no es añadidura, hermanos. La añadidura viene del cielo. Y no estoy diciendo que sea vago y que no trabaje y que no estudie. Yo no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que tengas prioridades. Debes tener prioridades. Es curioso, cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo, vea qué curioso. Dios se fijó en las medidas, en la altura, en lo ancho, en los aposentos, pero nunca dio ni una sola orden del terreno. Porque la tierra no importa, lo terrenal no importa. Si hay que poner el tabernáculo en un llano, póngalo en un llano. Si es una cuesta, póngalo, acomódese a esta tierra, no importa. Porque lo terrenal no importa, lo que importa es lo celestial. Por eso Dios nunca, la Biblia tiene un énfasis en las cosas materiales. Él las puede dar a quien Él quiera, Él las puede otorgar a quien Él quiera, pero algunos en esta mañana deberían, ya justos, de ser honestos, así con toda sinceridad. Lo que yo he obtenido hasta hoy no ha sido por añadidura. Lo que he obtenido hasta hoy es porque yo estoy sacrificando el ministerio, el servicio, mi familia, el trabajo. Lo estoy sacrificando todo para tener 5 pesitos. Me lo dijo una vez una persona: si yo me meto a la iglesia, ¿quién va a pagar mi carro y mi casa? Usted, pastor. Yo no soy Dios. Está bien, no se meta al ministerio, usted va a dar cuentas al Señor. Pero nuestra mente está podrida y desgastada por las cosas materiales. La bendición del Señor muchos la están midiendo por lo material, por la salud, porque todo está bien. Y la bendición nunca tiene que ver con nada material, con nada de lo que nos pasa en esta tierra. En esta tierra van a haber muchas aflicciones y muchas tristezas, pero sepa una cosa, que muy pronto vamos a abandonar este cuerpo y muy pronto vamos a estar en un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, y lo que tú has logrado con tus manos se va a quedar en la tierra. Nada, absolutamente nada nos vamos a llevar. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Y el verso 32 es el versículo ignorado por los predicadores del siglo XXI, porque el verso 32 nos muestra cómo es que viene la salvación. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién? ¿Y a quién más? ¿Cómo puede venir la verdadera fe? ¿Dónde está eso? ¿A la 1, a las 2 y a las 3? Arrancaron con un fuerzón. Romanos 10, sí, y ahí se quedaron. Pues la fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pablo sabía cómo era que se iban a salvar.
No era una promesa de usted es salvo, su casa se salva. Era una promesa de hablarles la palabra. Algunos ya desistieron ese trabajo. Cuando yo me salvé, lo primero que hice, antes que la iglesia, antes que esta familia, antes que los grupos, lo primero que hice fue reunir mi familia y que les presentaran el evangelio a ellos. Que ellos entendieran el evangelio. Y hasta la fecha sigo orando por la salvación. Yo no oro por ninguna otra cosa. Sálvalos. Sálvalos, que los van a despedir, que no los despidieron, que tienen que comer, que no tienen. No importa, sálvalos Dios, porque al rato lo que les está sucediendo Dios lo va a usar para que lleguen al camino. Y ustedes meta la mano, meta la mano, meta la mano, ayudándoles con la sed material y no con la sed espiritual. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? Creído a Dios. ¿Cómo llegó la fe? Por el oír la palabra de Dios. La salvación es por medio de la fe y no por medio de la ley. Pero ¿por qué en Marcos capítulo 10, vamos a Marcos 10, ¿por qué en Marcos capítulo 10 Dios trabajó diferente? Marcos capítulo 10 verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Y qué hizo? ¿Qué significa eso? Se arrodilló literalmente. Literalmente se arrodilló. Y preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Era exactamente lo mismo. Yo quiero entrar al reino de los cielos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer, maestro bueno? Y nosotros los justos debemos aprender los dos principios. Porque cuando una persona viene con el deseo de recibir el evangelio, nosotros debemos empezar por aquí, por aquí. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué Jesús no permitió ser llamado bueno? Yo pregunto, ¿Jesús era bueno? ¿Y por qué no permitió ser llamado bueno? ¿Por qué tú me llamas bueno a mí? Y dice: ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre rebajó a Jesús al grado de persona. No lo vio como la deidad, el Salvador, el supremo Señor. Entonces Jesús conoce la intención, Él me llama a mí bueno. Si yo permito que Él me vea a mí, yo siendo la deidad, el ser supremo, pero Él me ve como hombre y yo acepto que me llame bueno, le estoy dando a Él la oportunidad de creer que Él también puede llegar a ser bueno por sus propias fuerzas. ¿Por qué bueno solo hay uno? Dios. En ese momento se da cuenta toda la humanidad que no hay bueno sobre la tierra, uno solo. Porque el estándar, escuche, el estándar de mi limpieza de pecados, el estándar de mi justicia, el estándar de mi santidad no son otras personas, es Dios. Vuélvase al que está a su lado, a ver un momento el que está a su lado. Así, con toda honestidad, ¿usted quién cree que es más bueno? ¿Usted o el que está a su lado? Algunos van a tener la osadía de hacer así: yo, pastor. Otros que faltaron el domingo pasado: yo ni al culto vine, yo soy más malo, dice. Usted podría llegar a la conclusión de que usted es más buena persona que el otro, y yo no le discreparía, puede ser que sí. El problema es que el estándar para entrar al reino de los cielos no es esa persona, es Dios mismo. Y ahí nadie puede llegar, solamente por medio de la fe, recibiendo el perdón de sus pecados para quedar justo como Jesús. A través del perdón de sus pecados queda justo como Jesús. Mientras no tenga el perdón de sus pecados por medio de la fe, sigue siendo culpable, aunque se esfuerce, sigue siendo culpable.
Por eso Jesús le dice, no, un momentico, a mí no me llame bueno, bueno solo hay uno y es Dios. Ahora le contesta cómo puede entrar al reino de los cielos, verso 19. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Ok, los mandamientos sabes. No adulteres, ¿qué más? No hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre. 5 mandamientos. 5 mandamientos. ¿Alguien puede entrar al reino de los cielos guardando la ley? Nadie. Porque Cristo le dice a él que para entrar al reino de los cielos tiene que ser por medio de la ley. ¿Para qué es la ley? Romanos capítulo 3. Pensemos para qué es la ley, para poder comprender entonces con más claridad por qué Jesucristo le dijo eso. Romanos 3. Los que aman predicar el evangelio deberían aprenderse todas estas citas de memoria. No estoy diciendo el texto, estoy diciendo la cita para que usted sepa llegar a lo que usted necesita compartir. 3:19. ¿Lo tiene? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿El joven rico está bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la ley, porque ahorita vemos que él dice, uy Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se puso muy contento. Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba bajo la ley. Para que toda boca se cierre. ¿Y qué dice? Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie se puede justificar por la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si Jesucristo sabe que nadie se puede salvar por medio de la ley, ¿por qué le dice a este hombre que se salve por medio de la ley? ¿Qué es lo que estaba buscando Jesús? Este hombre no tenía las 3 condiciones que aparecen aquí. ¿Cuáles son? Para que toda boca se cierre. Eso hace la ley, todavía él no. No, yo guardo eso, yo hago eso. Cuando usted es expuesto a la ley perfectamente, solamente con Santiago 2:10, porque el que guarda la ley hace bien, pero si fallan uno, se hace culpable de todos. Ese es un momento en donde la gente queda callada. Entonces, y después, ¿qué dice el versículo? Primero, para que toda boca se cierre. Segundo, para que el mundo entero quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué hace la ley? Me deja completamente bajo su juicio. Y es solamente ahí donde el evangelio puede entrar. Por eso el trabajo de los que quieren predicar el evangelio es primeramente saber exponer la ley al corazón del ser humano. Porque cuando una persona está completamente bajo el juicio de Dios y dice, entonces, ¿cómo? Como dijo el carcelero de Filipos, ¿cómo puedo entrar al cielo? Si no es así, no es así, no es así, ¿cómo? Es ahí donde el evangelio puede entrar. Dios está evangelizando a este muchacho. Los mandamientos sabes, y le cita 5. Pero ¿qué contestó él? Volvamos, verso 20. ¿Usted cree que es verdad lo que dice el verso 20? Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Será verdad que este hombre desde su juventud ha guardado estos 5 mandamientos perfectamente? Es una falacia, es una mentira. Sigue con un corazón duro y orgulloso. Es por la ley. Él hubiera dicho, Señor, pero ¿quién puede hacer esto? Como dicen los discípulos ahora más adelante. Los discípulos dijeron exactamente eso. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Y ahí es donde aparece lo que Dios enseña. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Por qué le amó? ¿Por qué Jesús le amó? Si Jesús le amó, ya era salvo. ¿Cómo dice San Juan 3:19? A la 1, 3:16, a la 1, a las 2 y a las 3. No, la cita para que aprendan bien la Biblia. 1, 2 y 3. ¿A quién amó?
al mundo. ¿Incluía a este hombre rico? También. Por eso la Biblia dice, Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Será verdad que una cosa le faltaba? No. Para entrar al reino de los cielos tiene que cumplir todo, pero Jesús va a tocar en este momento una arteria principal de la fe de este hombre. Él creía que era por obras. Ahora te voy a tocar algo que es imposible para ti. ¿Qué le dijo? Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Tomando en tu cruz, tomando tu cruz. ¿Cómo podemos tener tesoro en los cielos? ¿Haciendo plata en esta tierra? ¿O más bien entregando todo lo que tenemos? ¿Cómo? De esto es que se abusan los teólogos, los predicadores de la teología de la prosperidad. De esto es de lo que se abusan ellos. ¿Para qué? Para sacar, venga, traiga, de. Y algunos, muchos de ustedes están cansados de esas cosas. Tanto que ya ni siquiera quieren honrar a Dios con lo que sí hay que hacerlo, que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero fueron tan dañados que ya ni eso quieren hacer. O negocian con Dios, voy a dar esto sí, esto no, comienzan a negociar con Dios. Vea lo que dice el 22, pero él, afligido por esta palabra, ¿qué dice? Muchos se van del seminario así, se van tan confrontados y no vuelven. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir: hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? Primero habló de los que tienen riqueza, pero luego hizo como una especie de corrección para que los discípulos entendieran. No es un asunto de riquezas, es un asunto de ¿qué? De los que confían en sus riquezas. Y es tan triste que hay gente tan pobre que confía en sus riquezas que ni tiene. Hay gente pobre que tiene toda su confianza en que yo voy a lograrlo, lo voy a hacer, yo voy a hacer y voy para adelante. Y su mentalidad, porque de la abundancia del corazón habla la boca, su mentalidad está saturada solo en dinero. Hay un refrán que dice, creo que fue María Teresa de Calcuta quien citó eso, que hay gente tan pobre en la tierra que lo único que tiene es plata. Y eso es una realidad. Las riquezas no van a cambiar nada en tu vida. Todo va a cambiar cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia eternamente. Deje que Dios le añada, si Él tiene a bien añadirle. Entonces no trabajo, entonces no estudio, sí, pero use su trabajo para la predicación y no sacrifique lo que realmente importa. No sacrifique lo que realmente es importante. No negocie las cosas importantes, como el congregarse. El congregarse es una de las disciplinas con la que más juegan los creyentes y es la más importante, porque es donde nos alimentamos, donde oímos, donde creemos, donde nos llenamos. Es aquí donde nosotros venimos y somos depurados. ¿Saben qué es depurar? Como cortar, quitar todas las porquerías que el mundo nos mete durante toda la semana. Porque si yo estoy bien, la mayoría de ustedes se relacionan con pura gente mundana toda la semana, ¿sí o no? Enseguida, no viene el martes al culto y no viene el domingo. No, imagínese, 15 días recibe y ni lee la Biblia en su casa. Tarde o temprano se te va a pasar una factura. Créame que se te va a pasar una factura. Verso 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? La misma pregunta la hacen los discípulos. ¿Cómo dice el versículo 26, 27? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: ¿para los hombres qué?
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿La salvación viene de los hombres o viene de Dios? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién es que Jesucristo llega a la humanidad perdida? Por medio de los justos, que podemos predicar el verdadero evangelio solamente. Mateo 7. Ya casi vamos a empezar a terminar. Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Por qué Cristo le dio la ley a este joven? Por el orgullo de su corazón. Él decía, no, yo entro haciendo esto, yo entro haciendo aquello. Nunca recibió la gracia. Por eso Mateo 7, 6, Jesucristo dice, no deis lo santo a los perros. Lo santo es el evangelio de la salvación. Los perros son los orgullosos. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El evangelio, a la hora que yo lo voy a entregar, debo discernir muy bien a quién lo voy a entregar. Esto cuando lo estoy haciendo personalmente. Santiago 4, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6. Mire lo que el hermano de Jesús nos narra aquí. ¿Lo tienen? Usted se va a Apocalipsis, se devuelve, está Judas, Juan, Pedro y Santiago, creo. ¿Lo tienen? Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, ¿cómo dice? Dios resiste, ¿a quién? ¿Pero a quién da la gracia? ¿Cuáles son los humildes? ¿Sabe? Yo visité una pareja de pastores. Los visité como 3 meses. Pero ellos aseguraban que ellos fueron salvados el día que hicieron la oración de fe en el año no sé qué. Y aseguraban además que ellos se guardaban completamente para Dios. La pastora dijo, yo me guardo entre un 80 y un 90%, pastor. Por eso Dios me va a aceptar. O sea, usted cumple un 80, 90% de todo lo que la escritura dice, más o menos, pastor. Entonces, como a mí me quedó grande la tarea, le pedí el favor al pastor Samuel de ir. Y el pastor Samuel fue y lo visitó 2 meses. Nunca se me va a olvidar, es la única vez en toda mi vida que a mí me ha pasado esto, o ver esto. Ya después de 2 meses de estar visitando, el pastor Samuel cerró la Biblia, hizo una oración y nos vinimos y dijo, no vamos, aquí no volvemos más. Sacudámonos el polvo, y de cierto os digo, dice Mateo 14, y de cierto os digo, que más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra aquel día que para esta persona que rechazó el evangelio. ¿Qué se hace? Se ora por él, se espera un tiempo y volvemos a atacarle. A ver, el orgullo no le permitió. Yo le hablé a un pastor también de la misma manera en esta oficina, y le hablé y ya me tocó a mí. A esa vez me tocó con Samuel, ahora a mí, cerrar mi Biblia y decir, no más, basta. Y hace unos cuantos meses volvió a aparecer. Pero esta vez apareció con un corazón tocado ya completamente. Y lo comencé a visitar y ya pudo recibir el evangelio y ya está con los pastores y ya va a empezar a predicar el evangelio a su congregación. Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Ese es el juicio del que usted y yo le predicamos a los pecadores. Límpiense, límpiense, límpiense. Hasta que la persona accione y diga, no puedo, ¿cómo? Yo trato y no puedo. Es ahí donde el evangelio puede penetrar. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Capítulo 5, verso 19. Ahí mismo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque hay gente que medio entiende el evangelio y parece justa. Y camina un tiempo así, pero después se va otra vez. Porque la justicia nunca entró a su corazón.
dice la Biblia que si lo hacemos volver por la predicación, ¿qué dice el verso 20? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muertes un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos míos, debemos salir a predicar el evangelio de Jesucristo, porque las almas van camino al infierno. Pero para predicar debemos saber que para una pregunta hay dos respuestas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es por medio de la fe, pero espere un momentico, primero conozca la ley. Debemos aprender a compartir a la perfección la ley de Dios, para que toda boca se cierre y el mundo entero quede bajo el juicio de Dios. Y no es sino hasta ese momento cuando un alma puede recibir verdaderamente el evangelio de la salvación. ¿Qué le parece si inclina su rostro, por favor, para hacer una oración y prepararnos para tomar la cena del Señor? Señor mío, muchas gracias por permitirnos recibir tu palabra. Yo quiero pedirte por la vida de los justos, para que esta palabra pueda, Señor, llevar fruto en sus corazones y nos preocupemos de una manera insensata, Señor, de predicar el evangelio, de hablarle a otras personas. Que las pruebas de esta vida no me hagan detenerme, que las pruebas de esta vida no me impidan avanzar, Señor. Oro, Padre mío, por las personas que aún no han entendido el evangelio, que están hoy aquí en este auditorio y que han caminado conmigo durante años, o que quizás están llegando, que quizás tienen meses de estar aquí. Por favor, permite que en el próximo seminario, Señor amado, tú puedas darles un corazón sencillo y humilde para recibir la palabra. O que mis hermanos aquí justos, ahora los martes que vamos a empezar esta manera de culto, también ahí puedan aprender y puedan ir recibiendo el evangelio, Señor. Por favor, yo te ruego, Padre mío, que la salvación del alma pueda seguir alcanzando a muchos. Usa mis labios, usa los labios de mis hermanos justos. También queremos orar por el pastor Juan allá en Nicaragua, que recibió el evangelio, y el pastor Francisco y el evangelista Roberto, para que ellos puedan predicar con denuedo el evangelio, Señor. Ayúdales, por favor. Ayúdanos a volver prontamente para seguir llevando el evangelio a este lugar. Por favor, te lo pido, mi Dios amado. Permítenos en esta mañana salir con un corazón deseoso de poner en práctica lo aprendido. Señor, por favor, ayúdanos para quitar nuestros ojos de las cosas de esta tierra. No nos dejes estar tan enfocados, Señor, en las cosas terrenales. Así como el arca, así como esa construcción no buscaba terreno, sino que donde era puesta ahí estaba, sin importar si estaba incómoda, si estaba de para abajo, de para arriba. Señor, que las incomodidades de esta tierra no nos atrapen tanto que solo querramos trabajar para suplirlas. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomar la cena del Señor.